Bismillahirrahmanirrahim. Después de que mi hijo se fuera a Arabia Saudita, mi nuera me encerró con el perro. Cada vez que le daba pan al perro, yo me comía la mitad y le daba la otra mitad. Cuando mi hijo hacía videollamadas, mi nuera me hacía sentar en su habitación. Un día, oí la voz de mi hijo desde afuera. Lloraba y decía, «Mamá me dejó para siempre». Ahora, oía la voz de mi hijo todos los días, pero me abstenía de emitir un sonido por miedo a mi nuera. Un día, estaba durmiendo cuando alguien abrió la puerta en mitad de la noche. El suelo se deslizó bajo mis pies y miré con los ojos abiertos a la persona que estaba allí. Ni siquiera mis ángeles tenían idea de a quién vería en ese momento. Me levanté de mi sitio. El corazón me latía con fuerza, y entonces vi el objeto en su mano. Abrí los ojos de miedo. Involuntariamente di 2 pasos atrás y me apoyé en la pared. Pero era demasiado tarde. Vi mi destino ante mí. Sus pasos hacia mí me anunciaron que mi futuro estaba a punto de ser aún peor. Mi devastación comenzó cuando casé a mi única sobrina con mi hijo. Tras la muerte de mi marido, mi hijo era mi único sustento. Había recibido una buena educación y conseguido un buen trabajo. Así que empecé a buscarle una esposa. Ninguna chica de mi familia parecía encajar con mis estándares. Mi cuñado tenía 2 hijas. En voz baja, mi cuñada me había dicho varias veces que quería casar a mi hijo con su hija. Pero le ignoré. ¿Qué beneficio obtendría de casarme con ella? Mi cuñado tenía un trabajo modesto en una empresa. Había criado a sus hijas con él. Toda mi vida, me había opuesto vehementemente a su estilo de vida. Su sueldo era bueno, pero cada vez que visitaba la casa de mi cuñada, solo se preparaba una comida sencilla. Las hijas vestían ropa sencilla, y mi cuñada probablemente ni siquiera hizo una para el Eid. Sí, ahorraban muchísimo. Nunca disfruté ir a su casa. ¿Por qué iba a llevar a su hija por mi hijo? Años después, cuando mi hijo consiguió un buen trabajo, me enteré de que mi cuñado había ahorrado hasta el último centavo y había construido una casa maravillosa. ¿De qué servía eso? Después de pasar toda su vida en el hambre y la pobreza, por fin había construido su propia casa. Pensé con disgusto y volví a buscar pareja para mi hijo. Por esa época, recibí la noticia de que mi hermana, que vivía en otra ciudad, estaba muy enferma. Se había fugado y casado. Por eso nadie en la familia quería tener ninguna relación con ella. Me llamaba de vez en cuando. Pero ahora, al enterarme de su enfermedad, pensé, ¿qué daño podría haber en conocerla? Cuando llegué con mi hijo a la dirección que me había dado, abrí los ojos de par en par, asombrado. Menuda casa. Era un magnífico palacio donde vivía mi hermana. Nunca había visto tanta grandeza en mi vida. Mi hermana estaba acostada en su cama, enferma. Se me llenaron los ojos de lágrimas al encontrarla. Vestía ropa cara. La decoración de la casa sugería que eran personas muy adineradas. Estaba hablando con mi hermana, y mi hijo estaba sentado muy serio en el sofá, cuando de repente una joven entró en la habitación. «Mamá, voy a la universidad. Hoy hay una fiesta. Se me acabó el curso, ¿verdad? Voy a tardar un poco en volver», dijo, y al verme, me saludó rápidamente. Pero mis ojos seguían fijos en ella. Tan guapa y vestida con ropa cara, la hija de mi hermana me pareció perfecta para mi hijo. Ni siquiera se me ocurrió que esta chica hubiera ido a la fiesta de la universidad a pesar de la grave enfermedad de su madre. Cuando se fue, le pregunté a mi hermana con algún pretexto si había concertado un matrimonio para su hija. Con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza, diciendo, «No, sabes que me fugué y me casé con tu cuñado. Ya no es asunto nuestro. Su familia nos abandonó hace mucho. Solo quedamos mi hija, Zubaida, y yo. Está a punto de terminar la universidad. Pero a pesar de buscar, no he encontrado pareja dentro de la familia. No quiero casarme con ella fuera de ella. No sé cómo la tratarán después de mí». La angustia de mi hermana me hizo sonreír. Mi camino estaba despejado. Inmediatamente pedí la mano de Zubaida para mi hijo. Al principio, mi hermana se sorprendió y tenía algunas reservas. Pero cuando le conté del excelente trabajo de Rameez, aceptó. Rameez no puso objeciones a mi elección. Pero cuando regresé, Rameez dijo en voz baja, «Amma, la casa de mi tío está en nuestro barrio. Tienen 2 hijas pequeñas. Mi tío es mayor y está frágil. En resumen,
Deberíamos haber concertado un matrimonio con él para aliviar su carga. Regañé a Ramírez y lo mandé callar. ¿Has visto alguna vez las caras de tus primos? No son dignos de ti. Zubaida será una gran pareja para ti. Empecé los preparativos de la boda. Empecé. El dinero ya no escaseaba en mi familia. Ramírez empezó a construir una magnífica casa. Cuando la casa estuvo terminada, organicé una gran boda y fui a otra ciudad para casar a la hija de mi hermana. Llevé a Ginz en la procesión nupcial. La nostalgia se reflejaba en los ojos de todos. Me encantó ver a mi cuñada y a mi cuñado encorvados. Todos estaban exhaustos por el largo viaje. Hice que mi nuera se sentara en su habitación. Las mujeres mayores del clan estaban sentadas allí. Tras preguntar por el bienestar de su nuera, todas empezaron a charlar entre sí. De repente, mi nuera dijo con tono frustrado: ¿cuánto tiempo van a estar todos sentados en mi habitación hablando? Por favor, que Ramírez pase adentro y cierre la puerta. Estoy cansada. Habló con tanta franqueza que todos se quedaron atónitos y me miraron con una sonrisa. Así está mi nuera. Me pregunto qué le hará a Sakina más tarde. Incluso oí a una mujer susurrar. Me sorprendí y le dije: Zubaida, querida, está aquí reunida para realizar todos los rituales. Se irá pronto. Dije en voz baja. Pero ella negó con la cabeza y empezó a quitarse las joyas. Puedes hacer todos estos rituales por la mañana. Estoy muy cansada. Por favor, que pase Ramírez. Esta vez, me invadió la vergüenza. Salí de la habitación en silencio. Todas las demás mujeres me siguieron. Ramírez estaba rebosante de alegría. Debería estar feliz de tener una esposa tan hermosa. Al verlo entrar en la habitación y cerrar la puerta, algo me impactó. ¿Por qué no había regañado a su esposa? Pero me consolé. Pasaron unos días. Zubaida salía de la habitación y lo miraba todo con el ceño fruncido. ¿Por qué está instalada esta puerta así? Puertas así están anticuadas ahora. Las cocinas no son buenas. ¿Quién construye cocinas así hoy en día? Cuando decía esto con el ceño fruncido, Ramírez se reía y decía: tenemos la casa más bonita del barrio, pero ella no estaba de acuerdo. Sus gastos aumentaban día a día. No usaba nada más que ropa de marca. Eneid no salía de su habitación en todo el día, solo porque no le había comprado 3 pares de ropa de marca. Me quejaba de ella con mi hermana, y ella decía que había criado a su hija con mucho amor. Yo me quedaba callada, conteniendo mi corazón. Pero Ramírez accedía en silencio a todos sus deseos. Pero lo peor nos pasó cuando un buen trabajo terminó. Ramírez regresó a casa, extremadamente angustiado. Esa misma noche, empezó a buscar trabajo de nuevo. Pero parecía que los trabajos habían dejado de funcionar para él. A pesar de su búsqueda desesperada, no pudo encontrar trabajo en su país. Un mes de penurias había iluminado nuestras vidas. Finalmente, un día, Ramírez salió de su habitación, exhausto. Estoy buscando trabajo. Pero el trabajo en Arabia Saudita es bueno. El sueldo es bueno. Pero no puedo volver a casa antes de 2 años. Sus palabras me dieron un golpe en el corazón. Pero Zubaida estaba rebosante de alegría. Escuchar lo del salario la hizo aún más feliz. A pesar de mi negativa, envió a Ramírez a Arabia Saudita. Amma, no te preocupes. En 2 años, las enviaré a las 2 allí también, dijo alegremente. Zubaida inmediatamente me puso la mano en el hombro. Oh, no te preocupes. Cuidaré de Amma como si fuera mi propia madre. No tendrá ningún problema. Ramírez se fue y regresamos a casa con el corazón apesadumbrado. Regresé a casa y me senté tranquilamente en el catre del patio. Poco después, un vecino vino de visita. En cuanto llegó, me dijo: no te preocupes, Sakina. Tu hijo volverá pronto. Quizás, al ver mi tristeza, intentaba consolarme. Empecé a hablarle de cosas sin importancia. Le grité a Zubaida que preparara té, pero probablemente no me oyó. La grité 2 o 3 veces, y ella estalló, rugiendo: ¿qué pasa? La vieja no me deja dormir ni 2 minutos. ¿Qué problemas has traído aquí? Sácala de mi casa. Sigue invitando a gente desconocida. Cada vez que la veo, tiene a alguien en casa. A partir de hoy, si alguien entra en esta casa sin mi permiso, te parto la cara.
No era Zubaida. Era otra persona quien pronunciaba esas palabras. La miré a la cara, atónita. Mi vecina se levantó rápidamente. «Ay, parece que tu nuera se ha vuelto loca. Nunca ha hecho algo así», murmuró y salió, mientras Zubaida me miraba con una mirada devoradora. «Levántate, termina rápido las tareas de la casa y luego ve a la cocina a preparar la cena». «Ya me harté de tus órdenes», dijo. «Ahora me toca a mí». Mi nuera dio un paso al frente, me agarró del pelo y me empujó fuera de la cama. Estaba tan aturdida por su furia que no pude controlarme. ¿Cómo iba a defenderme? Mi yo de antes estaba en shock. Entró con gracia en su habitación y, al salir, acababa de ducharse y llevaba ropa nueva. Llevaba el bolso en la mano, riendo y charlando con alguien, saliendo de la casa, y yo estaba allí sentada, llorando. Me di cuenta de que no me había dicho nada por la presencia de Rameez. Por lo demás, me odiaba profundamente. Limpié la casa en silencio y fui a la cocina a preparar la cena. Cuando regresó tarde esa noche, se balanceaba a veces hacia la derecha y a veces hacia la izquierda. Pensé que estaría profundamente dormida. La tomé del brazo y la acosté en la habitación. Pero no tenía ni idea de las torturas que me aguardaban tras la partida de mi hijo. A la mañana siguiente, me levanté y me preparé el desayuno. Para toda la casa. Me limpié. Era casi mediodía. Zubaida aún no había salido de la habitación. Estaba sentado en la alfombra de oración después de hacer las abluciones cuando de repente sentí que algo me caía en la cabeza. Levanté la vista y era el cubo de basura que Zubaida me había tirado, y ahora estaba de pie detrás de mí, riendo. «¿Qué es todo esto?», dije nervioso, sacudiéndome la tierra. Zubaida se rió y dijo: «Es tu tratamiento. Te dije que mi comida debería estar en la mesa antes de que me despierte. Pero no tienes tiempo para rezar aquí, sentado en la alfombra de oración. Si ni siquiera piensas en mí, ¿qué haces afuera? Ven conmigo». Me agarró del brazo y me arrastró afuera. La miré atónito. Antes de irse, Rameez había traído un perro extranjero para vigilar la casa. Tenía una pequeña habitación en la esquina trasera de la casa. Tenía 2 compartimentos, con barrotes entre ellos. Rameez había planeado traer 2 perros, pero con las prisas, solo encontró uno. Había espacio a la derecha de la cabaña. Zubeida abrió la puerta de la celda y me metió dentro de un golpe. Estaba aterrorizado, preguntándome: «Zubaida, ¿qué haces? Por Dios, sácame de aquí. Haré lo que me digas». Le supliqué con pánico. Me asfixiaba en la oscuridad. El perro estaba sentado afuera, junto a la verja. Zubeida cerró la puerta de la celda y salió corriendo. Un rato después, al abrir la puerta, tenía la cadena del perro en la mano. Lo encerró dentro. A un lado estaba yo, y al otro el perro, que me miraba fijamente. Todavía no era muy amigable con nosotras, por eso me gruñía dentro de su celda. Seguí gritando y suplicándole a Zubeida, pero ella ya había cerrado con llave y se había ido. Rompí a llorar. Quizás me equivoqué al elegir nuera. Quizás debería haberme casado con las hijas de mi cuñado, que eran pobres pero educadas. No sé cuánto tiempo pasé encerrada en esa cabaña. El hambre me retumbaba en el estómago. Habían pasado quizá 2 días, o más, cuando mi nuera abrió la puerta y le echó huesos podridos y pan al perro. Estaba fatal de hambre. Desperté. Mientras mi nuera cerraba la puerta y se iba, me levanté del asiento, temblando. El pan estaba cerca de los estantes. Rápidamente extendí la mano y lo agarré para mi parte. El perro gruñó. Pero tenía tanta hambre que mordí el pan apresuradamente, todo cubierto de tierra. Tenía el estómago lleno y las lágrimas volvieron a brotar. De repente, por la noche, mi nuera abrió la puerta y me sacó. «Por Dios, Zubaida, no me vuelvas a encerrar aquí». Le supliqué, pero ella sonrió y me condujo a la habitación. Me lavó las manos y la cara, me alisó la bufanda y me la extendió encima, diciéndome que tuviera cuidado si le contaba algo a Rameez. De repente, me miró con la pantalla del móvil y abrí los ojos como platos. Vi la cara sonriente de Rameez. «¿Cómo estás, Amma? Te ves muy feliz. Zubeida me ha contado que hoy te ha preparado kebabs de carne de cabra. Y le has cogido cariño. Todos los días, antes de dormir, te masajea las piernas. Soy tan feliz».
Estoy tan despreocupada. A pesar de estar aquí, Zubaida te cuida tan bien. La escuché con los ojos abiertos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Entonces Zubaida guardó el teléfono. Amma está llorando, recordándote otra vez. Tomó el teléfono, se hizo a un lado, lo apagó y volvió. Vamos, señora, se acabó el tiempo. Me agarró del brazo de nuevo, me llevó y me encerró en la misma habitación. Rompí a llorar. Esto se había convertido en una rutina. Todos los días, daba de comer al perro y tiraba mi pan a propósito en su zona. Yo se lo quitaba a escondidas y me lo comía. Por la noche, me llevaba a su habitación. Cuando le mostraba la cara a Ramez, apagaba a propósito el micrófono de su lado para que Ramez no oyera nada de lo que decía. Esto continuó durante unas semanas, y de repente, un día, dejó de sacarme. Durante 2 días, no me sacó. La asfixia que sentía dentro me estaba amargando la vida. Un día, la oí salir por la puerta oxidada de su habitación, hablando por teléfono. Ramez estaba al otro lado. Lloraba. Al verlo llorar, me sentí muy inquieta. Corrí a la puerta. ¿Qué le pasó de repente a Amma? Por Dios, dime que es mentira. Podrías haberme mostrado su cara. Dios mío, esto no puede estar pasando. Volvió a llorar. Sentí un sobresalto. Zubaida le contaba que había muerto en un accidente de coche. Mi cara estaba desfigurada. Por eso la gente de Leid no nos entregó mi cuerpo y lo enterró ellos mismos. También le estaba llenando los oídos a Ramez con malas palabras sobre mi cuñado y mi cuñada, diciendo que ni siquiera se molestaron en venir. Por eso no deberías volver a contactarlos nunca más. Ramez lloraba desconsoladamente. Mi última esperanza se desvaneció. Pensé que quizás Ramez algún día descubriría cómo me trataba Zubaida. Pero ahora había aceptado mi muerte. ¿Quién me rescataría de la cárcel? Quizás este perro me destrozaría y me comería algún día. Acepté mi muerte y pasé mis últimos días en silencio en esta celda. No tenía acceso al baño. Mi suciedad se acumulaba en la celda. Me picaba. Me había convertido en un esqueleto. Y ahora deseaba que la muerte fuera mejor que la vida. Cuando abrió la puerta esa noche y entró, lo vi acercarse a mí con los ojos muy abiertos. No podía creer que fuera Ramez. Era mi hijo. Ramez, que entraba en la celda, sostenía un palo en una mano, con la punta manchada de sangre. En cuanto me vio, se acercó de inmediato y me abrazó. No podía creer que Zubaida te hubiera dejado así, dijo, sollozando desconsoladamente. Se quedó mirando las cicatrices por todo mi cuerpo. El perro también caminaba de un lado a otro con ansiedad, viendo a su verdadero dueño. Ramez me condujo afuera con autoridad. La luz exterior me iluminó los ojos. Pero hubo otra escena que me dejó sin aliento. Era Zubaida, borracha, tumbada al borde del bidón de leche. El bastón de Ramez estaba cubierto de su sangre. ¿Qué era todo esto? ¿Qué le había pasado? Pregunté presa del pánico. Ramez, con autoridad, me sentó en una silla y me trajo agua fría. Zubaida me dijo que había muerto en un accidente de coche y me había prohibido contactar con Chacha Jan. No lo contacté, pero los vecinos la habían visto salir de casa en plena noche. Un chico del barrio me llamó y me dijo que la había visto bailando con otros chicos en una discoteca. Me hirvió la sangre. Confirmé su muerte con ese chico. Dijo que habían pasado varios días. No la habían visto fuera, pero sin duda oía los llantos y gritos de una anciana que salía del cobertizo del perro. Si le hubiera preguntado a Zubaida, nunca me habría dicho la verdad. Pero estaba atormentado, preguntándome si de verdad te había encerrado con el perro. Por eso dejé mi trabajo y regresé a mi país, y mi decisión fue acertada. En cuanto entré en casa, pillé a Zubaida con un desconocido. Él huyó, pero al intentar salvarlo, el palo la golpeó en la cabeza. Está bien, pero solo inconsciente. No puedo seguir con una mujer como ella. Le hizo esto a mi madre en cuanto me fui. Me divorcio de ella. Zubaida, que recuperaba la consciencia poco a poco, tembló al oír la palabra talak. No, por Dios no, gritó. Pero Ramez ya se había divorciado de ella. La agarró del brazo y la sacó a rastras de la casa. Me quedé atónita. ¿Me habría oído Dios? No veía ninguna razón para salir de aquella habitación.
Pero hoy estaba viva y libre. Ramez me estaba aplicando ungüento en las heridas. Me cuidó tan bien que me recuperé en cuestión de días. Zubaida no supo nada después de eso. Mi hermana ya había fallecido. No sé a dónde iba debido a su mal carácter. Un día, me enteré de que había caído en manos de la gente equivocada, y nadie sabe qué fue de ella después de eso. Después de recuperarme, casé a Ramez con la hija de mi cuñado, y sus buenos modales transformaron mi hogar en un paraíso. Después de un error, Alá finalmente me bendijo con la paz. Si les gustó la historia de hoy, suscríbanse a nuestro canal.